El protagonista es aquel personaje al cual seguimos durante toda o gran parte de la historia, el primer personaje del que solemos conocer sus motivaciones, gustos y talentos antes que los demás, aquel cuyo objetivo es marcado como principal y de gran importancia, no exactamente por serlo, sino por ser a través de sus ojos por donde percibimos la historia. El protagonista no necesita ser alguien especialmente bueno, puede ser tanto un héroe como alguien mucho más maquiavélico, o incluso un villano en todo el sentido de la palabra. Sin embargo, existe otro arquetipo de personaje el cual de aparecer en la obra tiende a tener una importancia similar a la del protagonista, siendo el de mover la historia de forma constante al mismo tiempo en que conocemos sus motivaciones e ideales además de sus motivos finales, pero que destaca al ser estas motivaciones o ideales contrarias al protagonista o que de alguna u otra manera interfieren con esta, siendo estos personajes los antagonistas. 見て遅れたようだな。En el caso del antagonista principal, este tiende a ser visto como una especie de segundo protagonista. Sin embargo, esto no siempre fue así, habiendo un tiempo en donde la regla era crear personajes fáciles de odiar, los cuales rápidamente separamos de lo que consideramos una persona o humano, tropo que afortunadamente ha terminado, gracias a lo cual ahora tenemos acceso a personajes mucho más trabajados y con motivaciones más elaboradas, pasando de villanos a antagonistas en todo el sentido de la palabra. JoJo's, al ser una historia con un recorrido tan largo, tiene una gran lista de villanos excelentes, ya sean secundarios como el hijo de Dio, Donatello versus o el pistolero Ringo Road Again, así como principales como el asesino en serie Kira Yoshikage y el presidente Funny Valentine, siendo de estos últimos de los cuales hablaremos el día de hoy. ¿A poco no me salió bien pinche pretenciosa esa intro? Al chile ya pónganme la inyección letal. Honestamente, considero que los villanos de JoJo's tienden a ser personajes mediocres, muchos de estos no teniendo mayor background que ser villanos malos por los momos, o al menos así era durante las primeras 5 partes. Sin embargo, aún así considero que muchos de los personajes que verán en este top son increíbles villanos, algunos de los cuales no necesitan ningún tipo de pasado trágico para destacar, y otros tienen todo el potencial de ser explotados mucho más en algún spin-off, tal como ya pasó con Dio Brando en la novela de Overheaven, la cual no estaré contando para su análisis aún sin estar confirmado que tan canon es esta. Así que preparen bien el culito porque no puedo hacer vídeos de menos de 40 minutos, y porque esto es antagonistas de JoJo's del peor al mejor. A diferencia de en el top anterior en donde metí a Yodio, he de aclarar que en este top no verán a Aka Howler, en primera porque apenas hemos podido ver de él, y en segunda porque no creo que él sea el villano principal, sino que este tomará un papel como el de Damo Tamaki, Akira Otoishi y Diego Brando. Sin nada más que decir, empezamos. Finalmente yo, Cars Lamardo, pude dominar el sol, JoJo. Cars es el villano principal de la segunda parte, de nombre Battle Tendency. Cars es presentado con uno de los perros temazos más épicos de la obra, además de ser presentado como una amenaza de niveles todavía superiores a Dio, pues los hombres del pilar son mostrados como un escalón por encima en la cadena alimenticia, depredadores naturales de los vampiros y sus creadores, siendo 4 los mostrados: Santana, AC/DC, Wano, y el más importante de ellos, Cars. Cars es mostrado como el jefe de entre los pilares junto con AC/DC. Cars era un genio incluso entre su propia raza de seres superiores. Sin embargo, este era un psicópata, acabando con toda su raza en compañía de su compañero AC/DC, dejando vivos solo a 2 bebés a los cuales bautizaron como Santana y Wano. El ideal de Cars era el de volverse la forma de vida definitiva, alcanzar la perfección, pues por más poderoso y hermoso que fuera este no se sentía contento. Es aquí cuando entra el tema de su gran inteligencia, pues con el fin de alcanzar la perfección, Cars crearía unas extrañas máscaras que más adelante
serían conocidas como las máscaras de piedra, objetos capaces de convertir en vampiro a todo aquel que active su mecanismo. Como Speedwagon menciona, la máscara saca el máximo potencial de aquel que la use, razón por la cual también es capaz de despertar stands. Esto es algo que sabemos que puede pasar, pero nunca lo vimos ocurrir. El punto es que, esta máscara tenía la función de hacer alcanzar a Cars la perfección. Sin embargo, esta no tenía la fuerza ni el poder para atravesar la piel de Cars, razón por la cual este necesitaba la piedra roja de Aja, para concentrar la energía solar y potenciar la máscara. Y una vez obtenido el poder máximo, acabaría con toda la humanidad. La realidad es que Cars es un villano muy unidimensional, un villano del cual realmente nunca se muestran sus motivos o pensamientos como para entender el por qué este quiere acabar con la humanidad, o por qué acabó con su propia especie, siendo alguien más bien malvado por el hecho de ser malvado. ¿O acaso no es así? Una de las escenas más conocidas de Cars es aquella en donde al dar un paseo por la noche y percatarse de unos hombres embriagados, los cuales estaban a punto de arrollar a un perro, siendo allí cuando él usa sus cuchillas para hacerlos chocar, salvando al perro. Este es un tema el cual dentro de la obra nunca se volvió a tocar. Sin embargo, esto ha hecho a la fanaticada teorizar sobre las intenciones de Cars, muchos creyendo en la idea del ecoterrorismo, siendo Cars alguien con un gran aprecio a la naturaleza y los animales, odiando a la vida inteligente, pues son estos los que extinguen otras razas y hacen sufrir el planeta, siendo esa la razón por la cual acabarían con su raza, pues estos no dejaban de ser seres inteligentes, y también la razón por la cual busca acabar a los humanos al volverse el ser definitivo. Sin embargo, esto no es más que una teoría. Dentro de la obra el único acto real de bondad de Cars fue el salvar al perro, pues luego de eso no se muestra más que como un oportunista y un desgraciado, siendo esa la razón por la cual se le deja en este puesto. Toru es el villano principal de JoJo Leon, y usuario del stand Wanderofyu. Toru no es un humano, sino que pertenece a una raza de humanoides conocidos como los hombres de roca, una raza en su mayoría de usuarios de stand los cuales han creado una mafia alrededor de la fruta roca caca. Toru es en un principio presentado como el exnovio de Yasuo, el cual pone de nervios en varios momentos a Gappy. Sin embargo, no es hasta tiempo después que se nos revela a Toru como el usuario de Wanderofyu y jefe de la mafia de roca del hospital, además de ser quien usurpó la identidad del médico en jefe Satoru Akefu. El problema con Toru es el hecho de que apenas aparece en la historia, según Johnny 15 capítulos aguanto, y es que a diferencia de otros villanos como lo son Diavolo, que sabemos de su existencia y los vemos en más de una ocasión antes de la batalla final, pero Toru es introducido muy de la nada, su única motivación es conseguir dinero a base de la fruta roca caca, y que la gente no lo toma en serio por culpa de su apariencia joven, no tiene una personalidad recordable y el diseño tampoco es la gran cosa. Entonces, ¿qué es lo que lo hace quedar en este lugar? Wanderofyu es el stand de Toru. Este stand es presentado en un inicio como el médico en jefe, el posible líder de los humanos roca, creando la gran interrogante del por qué, al tratar de seguirlo el universo parece alinearse para hacerlo esfumarse. Sin embargo, todas aquellas dudas se desvanecen al enterarnos de que aquel anciano era en realidad un stand. La habilidad de Wanderofyu es el control del flujo de la calamidad. Cualquier persona que piense en perseguir al usuario o al stand será azotada por calamidades que pueden ir desde chocar contra otras personas, hasta cosas en contra de la normalidad del mundo, como el que sobre ti caiga lluvia con la fuerza suficiente para abollar metal. Wanderofyu es mostrado de forma constante como una amenaza latente, pues el simple hecho de pensar en él ya te pone en peligro, además de que este tiene personalidad propia, mostrándose como alguien muy calculador y sádico. Incluso si no piensas en él, este al ser un stand con un rango tan amplio puede buscarte, como le pasa a la familia Higashikata, más exactamente a la esposa de Jovin. Wanderofyu es el stand que más saca a relucir las características fantasmales de los stands, pues este atraviesa paredes y manipula su forma. En todo momento sientes a Wanderofyu como un peligro, pero no a su usuario, y es por eso que el fandom tiende a separar a Toru de su stand y tienden a decir que este último es mucho mejor villano que su usuario.
Sin embargo, yo los traje aquí como conjunto, y es por eso que terminan en este lugar. Sin duda Suandero Fiu es uno de los mejores stands que ha salido de la mente de Araki, y es una verdadera pena que un personaje tan plano sea su usuario. Incluso Araki sabe lo bueno que es Suandero Fiu y lo indigno que es Toru de tenerlo, pues Suandero Fiu consigue sobrevivir incluso estando Toru muerto. Melted. Caked. キラークイーン Squished. Inflated. Perfected. Diavolo es el villano principal de Golden Wind. Desde un primer momento se nos habla de la enigmática figura del jefe de la mafia italiana Passione, alguien que realmente nunca nadie ha visto, ni siquiera sus hombres de más alta confianza. Desde aquí Diavolo crea expectativas, pues es alguien con un gran poder dentro del gobierno italiano, pues estos tienen comprados incluso los medios de comunicación. Este miedo no hace más que crecer en el momento en el que nos enteramos de lo sucedido con Sorbete y Gelato, y llega a su culmine durante la llegada a la capilla, en donde se resalta lo increíblemente precavido que Diavolo llegaba a ser, así como lo extremista que era con tal de que su nombre nunca saliera a relucir, siendo capaz incluso de borrar del mapa a su propia hija, algo con lo que Bucciarati claramente no estaba de acuerdo, oponiéndose, aunque siendo esto en vano. Un stand con una gran fuerza y con la habilidad de borrar el tiempo, dejando únicamente el producto final de las acciones. Un enemigo tan formidable, que Bucciarati, el cual es considerado uno de los mejores usuarios de stand, si bien no murió, terminó marcado y destinado a fallecer en pocos días. Diavolo es una gran fuerza a tomar en cuenta, y su stand King Crimson no hace más que aterrar más, no solo con su fuerza, sino al ser el stand la forma primaria de Diavolo de hablar con los demás. Sin embargo, Diavolo, por más intimidante y poderoso que sea, no tiene un gran trasfondo, o al menos así lo fue hasta el arco de la muerte de Abachio. Aquí es cuando conocemos a Doppio, parte de los hombres de más confianza del jefe, una coartada que rápidamente queda en el suelo al darnos cuenta de que Doppio no es más que una segunda personalidad del jefe, algo que Doppio no sabe, pensando que él y el Bossu son personas diferentes, y por eso agarra cualquier chingadera como teléfono, pues la voz del jefe está en su cabeza. Más adelante se nos cuenta el pasado del jefe y Doppio, los cuales nacerían de una mujer en una cárcel femenina, algo imposible, pues llevaba 2 años encerrada y todo el personal era femenino. El niño sería adoptado por un sacerdote, el cual lo criaría como si fuera su hijo, viviendo una vida normal, incluso enamorándose. Sin embargo, un día el sacerdote encontraría el cuerpo de la madre biológica del chico enterrada bajo su hogar, viva y con la boca cocida, tras lo cual fue asesinado por un joven Diavolo, el cual tras eso empezaría un incendio en el pueblo, el cual marcó su desaparición. Es gracias a este background, y a la habilidad que demuestra Diavolo de manipular su alma y cuerpo de manera inhumana, por lo cual muchos piensan que Diavolo es un demonio, pues además Diavolo es una palabra del italiano que significa hola diablo, que diga, significa diablo. Sin embargo, esto se deja en el aire, y siempre se le menciona como una segunda personalidad antes que como un eso independiente. Es gracias a su pasado y a Doppio, el cual agrega mucho al misterio e incógnita, por lo cual Diavolo queda tan alto, además de la ideología de Diavolo, al pensar que nadie debe verlo, pero no por un tema de miedo, sino por el pensar que nadie es digno de verlo, aunque se nos deja claro que no es alguien muy cuerdo. Miren su cuerpo, está enormemente demacrado. Diavolo y Doppio terminan en el puesto número 3 de esta lista. Guapo, poderoso, asombroso, muy hermoso, soy precioso, armonioso, un buen socio, misterioso. Dio Brando es muy seguramente el villano más icónico de todo JoJo's. Nadie puede lanzar cuchillo sin acordarse de él, su grito de batalla es tan característico y su toque tan errático y burlesco al momento de luchar, siendo incluso capaz de aventarte una apisonadora mientras sigue gritando como perra en celo. Dio Brando es presentado como el hijo de aquel despreciable hombre que se aprovechó de la bondad del señor Joestar.
Sin embargo, a diferencia de su padre, Dio es mostrado como alguien mucho más tranquilo, pensativo y sobre todo alguien increíblemente inteligente, aunque también destaca lo frío y despiadado que es, además de ser alguien enteramente malvado, pues ya sea que lo atribuyas a su maldad natural o el odio a la gente de alto estatus social, Dio se propone a arruinar la vida de Jonathan y hacerlo tomar su propia vida. Sin embargo, terminó papeado por Jonathan cuando se pasó de verga, hasta lo hizo llorar. Tráiganle una falda a la niña. Para hacérselas cortas, trató de matar al padre de Jonathan, se volvió un vampiro, incendió la mansión, casi lo matan, pero vuelve como una cabeza, y al tratar de acabar con Jonathan parece darse cuenta finalmente del enorme corazón de este, o más bien parece apreciarlo por primera vez, supuestamente muriendo junto a este último, pero sobreviviendo en secreto, terminando encerrado en un ataúd en el medio del océano por 100 años, hasta que sería descubierto por unos pescadores, despertando y decidiendo viajar por el mundo, donde eventualmente obtuvo un stand. Si bien aquella faceta de Dio la cual vemos más comúnmente es la de un villano sin escrúpulos, no es raro verlo de muchas otras formas. En partes de Stardust Crusaders Dio se muestra interesado en la lectura y lo místico, como en aquel polémico momento en donde Dio lee el Corán, o en muchos momentos en donde lo vemos con la anciana en Java. Sin embargo, en donde más vemos aquella parte de Dio es en la parte 6 en los flashbacks de Pucci, en donde vemos a un Dio mucho más interesado en el arte y en compartir tiempo con Pucci, teniendo dudas sobre este pero al final apreciándolo como un amigo real, y una de las pocas personas a las cuales realmente aprecia como un amigo, algo que incluso para Dio parecía impensable. Sin embargo, claro que llegó a ver a Pucci como un igual, contándole sobre el plan del cielo. Honestamente, siento que Dio más bien destaca por su personalidad y carisma, es alguien sumamente carismático al actuar, pareciendo alguien que siempre busca llamar la atención, algo que claro que logra con facilidad, además de lo pinche desquiciado que está. Desafortunadamente Dio no es un personaje tan explorado, le hizo mucho bien el aparecerse de forma constante, además de sus expresiones tan características. Dio Brando podrá no ser el mejor villano. Sin embargo, es el más memorable de entre todos, y es por eso que decido dejarlo en este puesto, y la razón por la que no me explayó tanto con él es porque es el villano más conocido. Mi nombre es Yoshikage Kira, tengo 33 años, y vivo en la región noreste de Morio, un área con casas de verano. No estoy casado. Trabajo como empleado en una cadena de almacenes Kameyu. Todos los días llego a casa a las 8 de la noche en punto. ¿Qué? No me gusta el tabaco y solo bebo ocasionalmente. Me voy a la cama a las 11 en punto y me aseguro de descansar durante 8 horas completas. Mientras tenga un vaso de leche tibia y haga estiramientos durante 20 minutos antes de ir a la cama, puedo dormir profundamente hasta el día siguiente. Despierto en la mañana sin una pizca de estrés o cansancio, justo como lo haría un niño. De hecho, pasé mi revisión médica anual sin problemas. Oye, ¿por qué demonios me estás diciendo todo esto a mí? Solamente intento explicarte que no soy más que una persona que muchas veces lucha por mantener su paz interior. No estoy interesado en ganar o perder o alguna cosa así, y tampoco he hecho enemigos que me hagan perder el sueño. Esa es la filosofía que me permite vivir en sociedad. Y sé que también me ayuda a brindarme felicidad. Además, si tuviera que pelear, estoy seguro de que jamás perdería. Incluso en un mundo con jefes de mafias sobrenaturales, vampiros centenarios y dioses aztecas, sigue siendo posible que veamos emerger a una persona tan sombría como los anteriores, pero que a diferencia de toda aquella sed y hambre de poder, este cuente con el único objetivo de vivir una vida tranquila en conjunto a su más que peculiar pasatiempo.
Su nombre es Kira Yoshikage, tiene 33 años y a simple vista es un hombre como cualquier otro que vive en el pueblito costero de Morio, no destacado por ser alguien sociable, un hombre simple y solitario con un trabajo en una cadena de almacenes, un hombre común y corriente, alguien a quien te podrías encontrar por la calle, tal vez aquel vecino reservado al cual pocas veces prestas atención, tal vez aquel compañero que toma asiento junto a la ventana mientras no dirige la palabra a nadie. La realidad es que Kira es alguien que vive sus días de forma simple, disfrutando de su sándwich favorito y de escuchar la radio local mientras cocina, todo esto mientras que en su corazón esconde un oscuro impulso. Kira es un feminicida, Kira disfruta de matar a mujeres hermosas, cercenando sus manos y conservándolas, tratando a las manos amputadas como si fuesen sus novias, hablándoles y comprándoles joyería. Esto es algo que él disfruta completamente, y antes de que alguien lo diga, sí, Kira es completamente consciente de que aquello que está haciendo está mal, sabe que es ilegal, pero él piensa que es algo justificable, al ser algo sin lo que no puede vivir feliz. Las manos de las mujeres que mata son una necesidad, o tal vez es el matar lo que es una necesidad, pues Kira llega a mencionar en varias ocasiones que él quiere sacar a relucir al verdadero Kira Yoshikage, quiere que las mujeres conozcan a quién realmente es. Es difícil el pensar que aun con todo esto, lo único que Kira quiere es tener una vida tranquila. Kira es alguien que no quiere destacar, no le importa tener un alto estatus social o sobresalir por encima de sus compañeros de trabajo, pues lo único que él quiere es tener una vida monótona, una vida cíclica en donde vive feliz un tiempo y luego mata a otra mujer para poder extender su felicidad más tiempo. No le gusta hacerse de enemigos, no le gusta que lo envidien. En una historia de vida cotidiana, como lo es Diamond is Unbreakable Araki, no pudo elegir un mejor villano, pues Kira es un asesino psicópata, no siente amor ni empatía por los demás, incluso podemos ver que cuando su padre murió, lo único por lo que se preocupó fue porque ya nadie lo podría ayudar a guiar las burbujas del Stray Cat. La razón por la que Kira funciona también es por la fidelidad con la que representa a un asesino psicópata. Kira es alguien calculador que no actúa por actuar, aunque claro que a veces se le chispotea. Kira es alguien que pasa por desapercibido entre todos los demás, mientras que tras bambalinas lleva a cabo actos horrendos, tal como los asesinos reales, personas de las cuales normalmente no esperas nada, gente poco sociable, aunque no a niveles preocupantes, gente de la cual nunca esperarías todos los actos que por su mente pasan o aquellas cosas que ya han hecho. Se nos cuenta que estas ansias de Kira por asesinar no son algo reciente. Su padre menciona que desde joven tiene estas ansias, y Kira menciona las mismas como algo parte de su naturaleza, algo con lo que nació y que no le gusta esconder por demasiado tiempo. Algo que le hace mucho bien a Kira es el tener tantos capítulos en donde lo seguimos, a diferencia de otros antagonistas a los que apenas vemos por momentos. Sin embargo, creo que lo más importante sobre Kira fue algo que ni siquiera salió en la obra. En una entrevista Araki mencionó que tenía pensado el darle un pasado más extenso a Kira, pero al no querer que empaticemos con él, decidió omitirlo. Se dice que en este pasado veríamos como la madre de Kira abusaba de él de manera física, y su padre nunca hacía nada por defenderlo, muy seguramente siendo esta la razón por la cual en la actualidad el padre de Kira hacía de todo para proteger a su ahora adulto hijo. Esto era para compensar todas aquellas veces en donde desvió la mirada ante los abusos de su esposa, razón por la cual consiguió una flecha de stand para ayudar a su hijo con su entre comillas pasatiempo, y que de esa manera nunca se ha encontrado. Así fue como Kira obtuvo a su icónico Killer Queen, un stand capaz de esfumar toda evidencia de sus crímenes, creando precisas explosiones, un pequeño tanque con el cual Kira puede mantenerse lejos de la batalla, y más adelante, una bomba capaz de devolver todo a su status quo. ¿Y las fuentes de la entrevista donde menciona lo de la madre de Kira? ¿Cuáles fuentes? Ni que fuera para que usted confíe que aquí yo soy el mero mero. Algo que hay que admirar de Kira es su inteligencia, pues hay que decir que los enemigos a los que se enfrentaba lo superaban y por mucho en todo aspecto. Crazy Diamond era infinitamente más fuerte que él, pero Kira siempre se las ingeniaba para poder salir aventajado. Yotaro menciona a Kira como un genio, el cual escondía su gran intelecto ganando el tercer lugar siempre, aunque puede que esto más bien sea para evitar que la gente lo envidie y evitar
guardar rencores innecesarios. Aquello que vuelve a Kira tan interesante es lo realista que es y el temor que su concepto causa. Sin embargo, Araki le tuvo miedo al éxito, y no nos dio un villano tan desarrollado como lo pudo hacer, y los villanos que siguen tienen motivaciones e historias mucho mejores, aunque eso no quita lo único que es Kira. Aunque también he de mencionar que Kira es de esos villanos los cuales pudieron haber tenido un mucho mejor final, más bien una víctima de su entorno. Cuando Kira es descubierto y tiene que escapar, cambia de cara con un hombre llamado Kosaku Kawajiri, tomando su vida, lo cual incluye a la mujer del mismo, llamada Shinobu. En un primer momento Kira se muestra cortés, pero muy distante, apenas dirigiéndole la palabra, aunque esto cambia mientras pasan los días. En el arco del Stray Cat vemos que cuando Shinobu es lastimada por las burbujas de aire, vemos como Kira se preocupa seriamente por su bienestar, algo que ni siquiera él entiende, tratando de justificar esto con que si ella muriese levantaría muchas sospechas, aunque todos sabemos que realmente Kira sí le había agarrado cierto cariño. Más adelante, en el arco de Bite the Dust vemos a un Kira mucho más cariñoso con ella, tratando de besarla varias veces, aunque aquí podríamos decir que era por la seguridad que le causaba su nueva habilidad. Sin embargo, Kira vería su final más adelante ese mismo arco, cuando una ambulancia aplastó su cabeza. Aun con esto, esa no fue la última vez que veríamos a Kira, obviando a Deadman cuestión volveríamos a ver una nueva versión de Kira en el universo de el Ball Run, un Kira muy similar al nuestro, ambos con esa afición a las uñas, con comportamiento y forma de actuar muy parecidas, y sobre todo ambos con el mismo stand, así que estos tenían una mente y alma muy similar. Sin embargo, Kira no era un asesino, era un doctor. Si bien en este universo el padre de Kira está ausente, lo que Kira sí tuvo fue una madre, la cual se preocupaba genuinamente por él, hasta el punto que Kira era capaz de hacer de todo por la seguridad de su madre. Puede que realmente Kira no fuera malo por naturaleza como él menciona, sino que simplemente le hacía falta una figura de autoridad real, alguien que lo aprecie y le diga las cosas que están mal. En el universo original su madre lo golpeaba y su padre nunca le puso límites a su hijo, eso fue lo que causó que tuviéramos a un asesino en serie como lo fue. Enrico Pucci, también conocido como el Padre Pucci, nació el 5 de junio de 1972 junto a su hermano gemelo, el cual simplemente no aguantó, y murió al poco de nacer, pero de seguir vivo se llamaría Domenico Pucci. Hijo de una familia muy bien establecida, gente de dinero a los que nunca les faltó nada, su familia tampoco se esforzó en ocultar la muerte de su hermano a Enrico, causándole dudas como el por qué Dios había decidido llevarse a su hermano y no a él. Serían las preguntas de Pucci y el hecho de que su familia ya era religiosa, por lo cual Pucci empezó a acercarse cada vez más a esta religión, entrando en la iglesia. Un día mientras limpiaba antes del amanecer se tropezó con algo, eran unos pies que sobresalían debajo de los bancos, los cuales rápidamente se escondieron, para luego mostrarse tras de él en la forma de un hombre rubio, muy bien parecido, el cual excusaba su estancia en el lugar en un momento como con que era alérgico al sol, algo que Enrico no dudó en creer, pues nadie sería capaz de mentir diciendo que es alérgico al sol, ni siquiera un demonio diría esa pinche mamada. Aquel joven hombre se interesó rápidamente en Pucci, asimismo el hombre se dio cuenta de un problema en el pie de Enrico, a lo cual mencionaría que era un defecto de nacimiento, ahí preguntándole el hombre: ¿acaso tú crees en la gravedad? Aquella fuerza que hace que las personas se unan, para luego entregarle una flecha, diciendo que si en algún momento lo quiere volver a ver, mande ese deseo a la flecha. Tras eso desapareció en la oscuridad, y al volver en sí, Pucci se dio cuenta que aquella deformidad en el pie se había curado. Así es, una figura muy bien parecida apareció a Pucci en un lugar sagrado, hablándole de destino y temas filosóficos para luego curarle una deformidad, un milagro en todo el sentido de la palabra. Un tiempo pasaría y un día mientras Pucci limpiaba el confesionario una mujer se haría presente para confesar. En un principio Pucci quería buscar al padre, pero escuchó algo que llamó su atención, por lo cual escuchó la historia de la mujer.
Una joven mujer que hace 16 años había parido un niño que simbolizaba para ella una de las primeras cosas buenas que le pasaron en la vida y tal vez un nuevo comienzo, pero el bebé murió al poco tiempo de nacer. En su dolor y desesperación la mujer se levantó de la cama y como un fantasma salió de la habitación, intercambiando a su hijo por el de otra familia, y criándolo como si fuera suyo. ¿Cuál es el apellido de aquella familia a la cual la mujer les había robado el recién nacido? La familia Pucci. Pucci no podía mencionar nada de lo que allí escuchó a causa del secreto de confesión, que por cierto, la razón por la que la mujer confesa lo que hizo fue a causa de que sentía que le quedaba poco tiempo de vida, pero incluso si Pucci convencía a la mujer de confesar lo que hizo, ¿podría su familia solo aceptar una noticia como esa? Ese día, aún con el pensamiento remordiendo su conciencia, llegó a casa, encontrando a su hermana mayor de nombre Perla Pucci, la cual luego de hablarle un poco de su rendimiento escolar le confesaría a Pucci que ella tenía un novio, algo que no lo alteraría, sino que lo pondría feliz por su hermana, pero él no estaría tranquilo, quería investigar un poco al chico con el que su hermana salía, solo quería saber si era una buena influencia. Sería así como Pucci se enteraría de que el novio de su hermana tenía de nombre Wes Blumarin, el hijo de aquella mujer que fue a confesarse. En pocas palabras, Perla estaba en una relación incesta con su hermano menor y ni siquiera lo sabía. Esto era algo que Pucci no podía permitir, pues ese tipo de relaciones eran pecado, e incluso fuera de la religión ese tipo de cosas podría marcar la vida de su hermana horriblemente. Pucci estaba decidido a actuar, contrató a un hombre para que asustara a Weather para que no salga con esa chica. Lo que Pucci no sabía era que ese hombre pertenecía a una secta extremista, y al ver que la madre de Weather estaba casada con un hombre negro, pensó que Weather era el hijo de un negro. En la noche reunió a su grupo, y tras golpear brutalmente a Weather y colgarlo de un árbol, para luego golpear a Perla y confesarle que había sido su hermano quien los mandó, pues los hombres estaban bajo el efecto del alcohol, para evitar o disminuir repercusiones legales. Al amanecer Perla observaría el cuerpo de su amado, y después de lo ocurrido decidiría que sin el amor de su vida no quería vivir más, saltando desde el acantilado. ¿Por qué? ¿Porque la gente se conoce por casualidad? ¿Porque quiso volverse sacerdote? ¿Porque fue su hermano el raptado? ¿Porque justo su hermana se enamoró de Weather? ¿Porque fue él quien escuchó la confesión de la mujer? ¿Porque aquel hombre al que contrató fue justo un extremista? Cuando Pucci vio el cuerpo de su hermana entró en desesperación, se dirigió hacia ella, y fue allí cuando la flecha al sentir ese desborde de emociones se activaría, atravesando a Pucci, y otorgándole un stand de nombre White Snake, nacido del deseo de mantener vivo el alma y recuerdos de su hermana. Pero no fue solo Pucci quien obtuvo un stand. Weather, quien seguía vivo, pero muy debilitado, había sido afectado de igual manera por la flecha. Esa noche Weather buscó al hombre que casi lo mata, y tras una corta interrogación lo asesinó para luego intentar autofulminarse, pero no era posible, ningún método servía. Cada vez que trataba de terminar con todo, su stand, Weather Report, lo salvaba. Fue por la ira de no poder reunirse con su amada que el stand de Weather aumentó su área de efecto a toda una ciudad. Una habilidad conocida como Heavy Weather, que convertía en caracol a todo aquel que tocaba los arcoíris o a los caracoles. Sería Pucci quien tendría que detener a su hermano antes de que todo fuera más lejos, quitándole sus memorias y dejándolo en la prisión de máxima seguridad Grindolphin Street. Tras eso, Pucci buscaría a Dio para resolver sus dudas. Sería Dio quien le inculcaría a Pucci la idea de la ley de la gravedad, aquella fuerza que hace que ciertas personas estén destinadas a encontrarse, el destino, poniendo como ejemplo a las estatuas. Realmente las rocas ya tienen una forma preestablecida, el escultor solo se encarga de mostrar aquella forma oculta. Esto solo es una versión muy simple de lo que representa la gravedad, pues también abarca cosas como los Zeppelin y los Joestar, los cuales parecen estar destinados a luchar juntos. Dio y Pucci se volverían extremadamente cercanos, hasta el punto en que Dio le hablaría a Pucci acerca del plan del cielo solo, contándole una parte de este y mencionando que el resto está en su diario. Hay que decir que si bien Dio sí usaba a Pucci para el plan del cielo, realmente sí le tenía mucho aprecio a Pucci, y lo veía como un igual.
Tras la muerte de Dio, Pucci planeó por años el cómo se vengaría, y tras un elaborado plan, Pucci robó las memorias de Yotaro, quien era el único que había leído el diario antes de quemarlo. Si bien le quitó ambos discos, esto sería más bien un sentimentalismo por su amigo Dio, pues realmente solo necesitaba sus memorias. Su plan realmente nunca fue vengarse de los Joestar. Aún así, miraba a Jolene como una amenaza para sus planes, razón por la que mandaría algunos usuarios stand para acabarla, y a veces hasta actuando él mismo como en el arco de Jumping Jack Flash. El stand es la representación del alma de una persona. White Snake parece tener conciencia propia, aunque siempre actúa con base al deseo de Pucci, pero claramente vemos una actitud en extremo sádica por parte de él, incluso algo engreída, algo que no es más que un reflejo de su usuario y su complejo de mesías. White Snake es un stand con la habilidad de manipular la mente de la gente, y su aspecto físico no le ayuda en nada, pues tiene ese aspecto de un verdugo. Puede que esto representa la idea que tiene Pucci, pues él no tiene remordimiento al matar, al pensar que justamente el arrepentimiento y vergüenza son aquello que evita que la gente obtenga sus objetivos. Pucci se siente con el poder de decidir quién vive y quién muere por el pensar que lo que él hace es parte de un plan divino. Un plan que dará sentido a todos los sucesos trágicos en su vida, un plan que estaba en el destino. Pucci estaba destinado a ganar. En el arco de la sala de castigo, vemos una parte de este plan modificado del cielo, donde Pucci usa un hueso de Dio para que absorba las almas de los 36 presos muertos, y naciendo el bebé verde, con el cual tras unos inconvenientes, se encontraría y tras recitar 14 palabras clave, convirtió al bebé en su amigo de confianza y se fusionó con él. Lo que haya nacido despertará. Mostrará interés en las 14 palabras que mi amigo de confianza pronunciará. Mi amigo confiará en mí y me volveré su amigo. En el arco de Heavy Weather, su hermano recuperó sus recuerdos, habiendo hecho caer nuevamente en desgracia toda una ciudad. Es difícil no pensar que eres el bueno si tienes que detener una habilidad como esa, que no distingue de amigos, enemigos o civiles. Aquí muestra que es alguien metódico y muy inteligente al enfrentarse al abrumador poder de su hermano, y al finalmente terminar por escapar con una ilusión de su stand matando a Weather. Por último, necesito una ubicación apropiada. Latitud norte, 28 grados, 24 minutos, longitud oeste, 80 grados, 36 minutos, ve allí y espera a la luna nueva, ahí es cuando vendrá el cielo. Mientras más se acercaba Pucci a su destino, su cuerpo y alma cambiaban, pues White Snake se convirtió en Semun, uno de los stands más peligrosos de todos, pero aún así los Joestar lo perseguían. Ahora con Yotaro en juego nuevamente sus planes están en real peligro. Pero al final lo logró, igualó la gravedad de la luna nueva, y su stand evolucionó una última vez. Sanbishiro, 生まれたものが天国なのだ。Made in Heaven, con la habilidad de acelerar el tiempo del universo, pero dejando a los seres vivos iguales, habilidad con la que planeaba hacer llegar un punto de fuga, la muerte de un universo, haciendo nacer uno nuevo, donde el alma de la gente ya sabría todo lo que les pasará en sus vidas a causa de la aceleración, además de darle a Pucci una velocidad infinita. Nadie lo podía detener. Yotaro, Jolene y todo el grupo terminó sucumbiendo ante el padre Pucci, únicamente dejando a Emporio al niño, quien viviría en carne propia el reinicio del universo, un universo donde sus amigos no existen, pues sus almas quedarían atrapadas en el universo anterior. Pucci detuvo su aceleración, Emporio era el único que quedaba, era un peligro, razón por la que antes de finalizar el plan, se detuvo en este momento del tiempo, donde lo tenía a su merced. Lo peor, el destino de Emporio estaba marcado, y Pucci era el único capaz de cambiarlo. Emporio acabaría dentro de su habitación fantasma, esa era la predicción de Pucci, la cual se cumplió, y cuando Pucci se abrió paso, su puño tocó al niño, y
Repentinamente, el stand, la voluntad de su hermano maldito, lo hizo caer al suelo, mientras le exclamaba a Emporio que el plan aún no termina. Vemos como Pucci se retuerce en el suelo intoxicado de oxígeno, mientras le exclama a Emporio que desactive el stand. Dios quería que obtuviera estas habilidades. Decía Pucci desesperado, todo este tiempo siempre había hablado del que la gente tenía que aceptar su destino, solo de esa forma serían felices, pero ahora que él tenía su destino frente a él, simplemente, no podía aceptarlo, era incapaz de aceptar su propio destino, el destino que él mismo se buscó con sus acciones, el destino consecuencia de sus actos. Pucci moriría sin completar su habilidad, al no volver a donde la aceleración inició, junto a su muerte llegó la muerte del nuevo universo, regresando a todos los seres vivos a este universo original, pero con un pequeño cambio. Pucci no existió. Dio nunca tuvo un amigo de confianza, Yotaro no cayó en coma, Jolin no terminó en prisión, y la historia de la familia Pucci cambió completamente. Un Emporio confundido y asustado se encontraría con las contrapartes de este universo de sus amigos, los cuales nunca vivieron los sucesos de Stone Ocean, y no tenían recuerdos de Emporio. Pero por más que así fuese, al final, la justicia ha sobresalido, pues fue la voluntad aún latente de sus amigos, las que hicieron a Emporio llegar tan lejos. Waga kokoro to koudou ni itten no kumori nashi. Subete ga seigi da. Como ya había mencionado, no todo en este mundo se trata de maldad pura, y en este campo de aquellos que realmente ven sus acciones como algo completamente necesario, tenemos a Fanny Valentine, el 23º presidente de los Estados Unidos. En un primer momento se nos es presentado como un personaje enigmático, el cual más que resaltar por el poder físico, resaltaban gracias a su poder político. Sin embargo, también resalta al mostrarse como una persona sumamente estricta, y al resaltar desde el primer momento la que sería su ideología del fin justifica los medios, viendo el asesinato y las bajas durante la Steel Ball Run como algo necesario, y este es un tema recurrente con Valentine, y es que este ve las muertes y bajas como algo necesario para cumplir sus objetivos, razón por la cual no siente culpa al momento de acabar con la vida de incluso sus aliados y subordinados, como lo vemos cuando este acaba con Axel Rose, o en su diálogo con Johnny donde menciona que es normal que en aquellos eventos en los cuales se hacen cambios significativos la gente como soldados tiendan a morir, razón por la cual a Valentine no le importa traer compañeros de universos alternos, o proponerle a Johnny traer un Jairo de otro universo, pues para Valentine no importa la persona, sino que ésta cumpla con las acciones asignadas. En parte podemos ver esto reflejado en su stand de nombre Dirty Deeds Don Dirt Chat, abreviado como D4C, el cual en caso de estar muy lastimado permite a Valentine pasar sus memorias a otro Valentine de un universo alterno, aunque esto solo le pasa al stand y los recuerdos, pero el Valentine original muere, aunque esto no le importa, pues lo único que para él importa es que este nuevo Valentine siga con su propósito de recuperar el cadáver sagrado, que hablando del cadáver, la forma en que el presidente obtuvo el corazón del cadáver es interesante. Valentine era parte de un pelotón de soldados los cuales terminarían en una palma del diablo, en donde a punto de morir terminaría encontrándose el corazón del cadáver, en conjunto a un stand, y siendo desde allí que este se interesaría en el cadáver, eventualmente encontrando un mapa hecho por José de Arimatea, eventualmente con el anuncio de la Steel Ball Run el presidente se levantaría como patrocinador oficial de la misma, esto con el fin de buscar el cadáver santo sin la necesidad de empezar una guerra, reduciendo significativamente el número de víctimas. Pero ¿cuál es el objetivo final del presidente con el cadáver santo? Este objetivo final es el darle poder a su nación, volver a Estados Unidos, una superpotencia mundial y como él mismo lo dice, tomar la primera servilleta.
Esto es algo que él explica a Lucy Steele. Cuando Valentine habla de tomar la primera servilleta se refiere a una metáfora, pues en una mesa redonda alguien tuvo que decidir cuál sería la servilleta que se tomaría, si la de la izquierda o la derecha, y aquel que fue el primero en tomar la primera servilleta quiere ser Valentine, pero aquel que tome la primera servilleta no puede ser cualquiera, tiene que ser alguien respetado al que no se pueda ir en contra, como Jesucristo. Por eso Valentine quiere el cadáver, porque aquel que lo tenga tendrá la bendición y ayuda del Mesías. Así una vez que él tome la primera servilleta nadie podrá refutarlo, todo esto para volver a su país el más grande de todos. Valentine es un patriota en todo el sentido de la palabra, un hombre el cual únicamente vela por la seguridad de su pueblo y nada más, pues con el cadáver en manos este podría alejar la mala fortuna y mandarla a los otros países. Fue gracias a su patriotismo y su convicción, aquella razón gracias a la cual consiguió recolectar todas las partes del cadáver, haciendo ascender la habilidad de Di-Force a un nuevo nivel, el Love Train, exclamando que el cadáver es su aliado, que si bien esto afectaría negativamente a las otras naciones, Valentine tenía un pensamiento idealista ante esto. Esta nueva habilidad era simplemente imparable, una barrera de luz con la capacidad de dejar pasar únicamente la buena fortuna, impidiendo los ataques de las Steel Ball y las uñas bala, pasando todo el daño a otra parte del mundo, en conjunto también la habilidad de modificar el terreno circundante, como vemos cuando este acerca el océano anteriormente visto, cuando movió un pueblo entero, y la habilidad más letal, la habilidad de volver todo ataque mortal, pues como vimos en el caso de Jairo, un simple rasguño empezó a moverse en dirección al corazón. Sería por estos momentos por donde más sale a resaltar la gran capacidad que tiene Valentine como orador, causando miedo a Johnny solo con sus palabras, haciendo pensar al joven jockey que sus acciones son las correctas. A fin y al cabo el cadáver del mismísimo santo se había puesto de su lado. Sin embargo, sería bajado de su nube gracias a Jairo Cepelli, el cual usaría su recién adquirido stand y la rotación infinita para intentar acabarlo, pero nuevamente la suerte se puso de su lado, pues la esfera de Jairo atravesó la barrera de luz del Love Train, dejando de ser una esfera perfecta. Ahora nada podía detenerlo, después de disparar a Jairo varias veces, asegurándose de que no pueda interponerse más. El siguiente sería el indefenso Johnny Joestar, sin caballo, sin una mano y sin piernas funcionales, ya no había más que hacer. Sin embargo, algo que Valentine no tenía en mente, era que Johnny ya no era el mismo, había evolucionado, tras ver lo que para él era no más que un desesperado intento de salvación, sería testigo de la evolución final de aquel pequeño stand de color rosa. Una bala, una sola uña bala que chocó contra la barrera, marcó el destino de Valentine, marcó su muerte como algo que, independientemente de a qué dimensión fuese, sería perseguido por el poder de la rotación infinita. Aquí tengo que explicar cómo funciona la habilidad de Tusk. La habilidad de la rotación infinita funciona al imbuir una uña bala en energía infinita del rectángulo dorado. Cuando Johnny disparó su uña bala, la onda expansiva golpeó a Valentine, esto hizo que el cuerpo de Valentine se llenara de energía infinita, la cual hacía que las partes de su cuerpo giraran hasta los átomos. Cada vez que Valentine intentaba cambiar de cuerpo con su versión de otro universo, la energía al ser infinita lo seguía, y le impedía alejarse del área donde fue impactado por primera vez. Por eso las piernas de Valentine estaban al revés, porque todas las partes de su cuerpo empezaban a girar de forma secuencialmente más rápida. Pero Valentine no sucumbiría, tenía que salvar a su país, tenía que poner a América en lo más alto, aunque para eso tuviera que negociar con su enemigo. Plantado frente a Johnny, un desesperado Valentine trataría de negociar, usando su labia y facilidad con las palabras que tanto lo caracterizaba, para apoyar su punto, para apoyar que él decía la verdad y era un hombre de palabra. Valentine juró en nombre de un pañuelo el cual no era un simple objeto, sino que tenía un enorme valor sentimental y una historia de hace años, la cual sigue marcada a fuego en el corazón del presidente.
Cuando era muy niño, un soldado amigo de su padre llegó a su casa para darle una noticia, y a contarle una pequeña historia, la historia de un hombre capturado por el ejército enemigo, torturado de las formas más horribles posibles, cada vez decayendo más de forma tanto física como mental. Sin embargo, por más que lo torturaban e intentaban sacar información, el hombre parecía no sucumbir, y todo esto gracias a un pañuelo el cual tenía escrita una fecha. Pero ¿qué significa esa fecha y cómo conservó ese pañuelo si le habían quitado todo? Pues el hombre era ciego de un ojo, se arrancó el globo ocular y en el agujero que quedó metió aquel pañuelo con la fecha de cumpleaños de su hijo. Aquel hijo era Valentine. Esto marcó la vida del joven Fanny para siempre, pues este acto de su padre fue descrito como el acto de un verdadero patriota, el cual murió siendo torturado. Esta historia en conjunto a las palabras del presidente harían dudar a Johnny, pero logró ver a través de las palabras. Lanzó un arma, el arma con la que mataron a Jairo, y le pidió al presidente que la tomara en manos y jurara en nombre de esa arma. Si Valentine tenía un arma de otro universo, estas se juntarían y unirían, y si decía la verdad no pasaría nada. Y tal como Johnny lo pensó, el presidente rompió su palabra, tratando de matarlo para desaparecer la rotación, pero todo era inútil. Marcó su destino desde que pensó en traicionar a Johnny, destino que se marcaría como aquel agujero de bala en su frente, derrumbándose en el suelo, y esparciendo sus células por el área circundante. Pero tenía un último plan. Valentine prefería 1000 veces confiarle el cuerpo a alguien tan despreciable como Diego Brando, manteniendo el cadáver en América, antes que dejarlo a merced de Johnny Joestar, quien seguramente lo mandaría al Vaticano tal como lo deseaba Jairo, siendo así como desde un universo alterno mandó un Diego Brando, pues al haber peleado con él antes, se dio cuenta de que no existía nadie con más determinación a lograr sus objetivos que él. Y si bien su plan no salió como lo planeaba, el cadáver terminó quedándose en Estados Unidos, inactivo, pero a fin y al cabo seguía en América. Al final de la carrera todos esperaban la conferencia del presidente, aquella imagen tan vivida del patriotismo, alguien que absolutamente todos querían escuchar las palabras que tendría que decir al finalizar y entregar el premio de un evento de esta magnitud, pero el presidente nunca llegó. Sin embargo, los elogios del pueblo al presidente Valentine nunca pararían. Según un informe de periódico, los índices de aprobación del presidente ascendieron al 91%. Y se anunció que las cabezas de todas las naciones le enviaron distinciones. Porque incluso con todo lo que hizo, aquellos a los que mató y las mentiras que dijo, fue un buen presidente, tal vez uno de los mejores. El presidente Valentine era una persona cegada por lo que creía correcto, de tal forma en que sus creencias lo hacían ignorar las acciones de su parte que eran claramente reprochables bajo la idea de que su fin justificaba todas sus acciones. Sin embargo, si Valentine ganaba, su nación no pasaría penumbras a costa que otros las pasarán en su lugar, por más que intentara justificar esto diciendo que a fin y al cabo es el único que puede usar el cadáver de manera correcta, pues, si lo usa cualquier otro hombre seguro usaría la buena fortuna para satisfacerse. Cada buena cosa que le pase a esa persona pasaría como una desgracia para alguien más en el mundo. Solo él puede ser el que tenga la autoridad del cadáver. Tal vez como político fue el mejor, al final sus palabras eran difíciles de ignorar, no solamente influyendo en los personajes, sino en los lectores, pues a día de hoy todavía hay quienes debaten de si Valentine tenía la razón. Fue un patriota como su padre, pero lo que Valentine no entendió fue que su padre amaba a su país porque allí estaban las personas a las que amaba, su hijo, su esposa, y posiblemente sus padres. Mientras que Valentine amaba a su país, no le importaban las personas que allí vivían, pues los mataba sin pensarlo mucho, incluso aquellos que no significaban ningún peligro para él. Incluso nunca le importó de verdad su esposa, no sintió pena cuando ella murió. Él amaba su tierra, era un patriota. Oye papá, ¿no habías dicho que veríamos moras chidas los 4? Pues claro que sí, hijo. Entonces, ¿qué hacemos afuera de una secundaria?
La maldad dentro de la historia humana siempre ha sido un tema de debate, el cual justamente se ha mantenido por lo difícil que es llegar a un punto en común. El humano es malo por naturaleza, es la sociedad la que lo obliga a reprimirse. El humano es bueno por naturaleza, es el ambiente donde crece el que lo cambia. ¿O acaso el humano nace sin una preconcepción real, únicamente aprendiendo de su entorno? Hay ocasiones en donde todas estas fácilmente pueden ser aplicadas. No me refiero a en ficción, sino a la vida real, tanta gente que nació teniendo todo, pero aún así se decidieron a tomar un camino más oscuro, gente que desde su concepción estaban destinados a desviarse sin importar el cariño y amor que recibieran. Hasta aquellos cuya inocencia fue destrozada por el mundo en el que vivimos, convirtiendo a una persona pura en alguien capaz de cosas impensables. Pero al final nosotros vivimos en un mundo con reglas que a veces pueden ser injustas, pero que al fin y al cabo sirven para que podamos vivir en sociedad. Eres tú como persona, no tu ambiente, el que decide lo que será de su rumbo. Una cosa es el tener la necesidad de algo y otra cosa es las acciones que llevas para conseguirlo. Lo sé, el mundo no es en blanco y negro, pero incluso en esas es imposible no aceptar que hay gente que, ya sea por sus ideales o la falta de estos, puede llegar a causar cosas horrendas. No todos somos completamente buenos, pero siempre hay que recordar que tampoco somos completamente malos, y siempre recuerda, solo tú tienes las riendas de tu destino, y solo tú sabes qué harás con ellas. Este fue el Tocino.